If you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Bombazo económico, aliado del G7 y China versus Trump. Deuda de Estados Unidos disparada y dólar en picada. Alerta máxima. Wall Street está en caos. En solo 4 horas, 4 billones de dólares desaparecidos, borrados del mercado de valores estadounidenses. Una onda de choque que sacude toda la economía mundial. Crisis global, guerra comercial, el dólar en peligro. ¿Qué sigue? El colapso es real, la guerra comercial se intensifica. Lo que parecía impensable está sucediendo ahora mismo. Un aliado clave del G7 acaba de unirse a China en una ofensiva financiera sin precedentes contra Estados Unidos. ¿La razón? Los polémicos aranceles de Donald Trump. Cientos de miles de millones de dólares en deuda estadounidense, liquidados. El dólar se desploma, y esto es solo la punta del iceberg. Estamos al borde de una catástrofe económica peor que la de 2008. Quédate con nosotros mientras desentrañamos las capas de esta crisis que amenaza con redefinir nuestro mundo. El muro arancelario y el pánico inicial. El mundo despertó ante una nueva realidad económica. Un arancel general del 10% sobre todos los bienes importados ha entrado en vigor en Estados Unidos. Un movimiento sin precedentes, un muro arancelario global que ya está sacudiendo los cimientos del comercio moderno. Las consecuencias son inmediatas y brutales. Los mercados globales se tiñen de rojo. En apenas una semana, más de 3.5 billones de dólares se han evaporado del valor del mercado. La peor semana desde el caos de la pandemia en Wall Street. El Dow Jones arrastró una caída de más de 1.400 puntos en un solo día. El FTSE 100 de Londres casi un 5% menos. Cientos de miles de millones de libras esfumados. Las sonrisas nerviosas ya no ocultan el pánico. Y mientras el mundo financiero contiene la respiración, la reacción del presidente Trump: tranquilidad. Desde un campo de golf en Florida, declara al mundo: Estados Unidos volverá a ser rico. ¿Confianza ciega o una calma calculada ante la tormenta? La huida del dólar y el auge de los BRICS. Pero la caída de los mercados es solo la punta del iceberg. Bajo la superficie se está gestando una tormenta financiera aún mayor. Países de todo el mundo, desde aliados tradicionales como Canadá, Japón e Irlanda, hasta potencias como China, están retirando masivamente sus inversiones en deuda estadounidense. Hablamos de 390.000 millones de dólares. En los últimos 3 meses de 2024, Brasil retiró casi 56.000 millones, Irlanda 42.000 millones, Islas Caimán 41.2 mil millones, Canadá 37.000 millones, India y Noruega casi 35.000 millones cada uno. Incluso Japón y China redujeron sus tenencias. Ya no confían en la estabilidad de los bonos estadounidenses. La razón: el regreso de la política América Primero de Trump, con la amenaza de más aranceles y sanciones financieras. Las crecientes tasas de interés en Estados Unidos hacen que los bonos sean menos atractivos. La inestabilidad generada por tensiones geopolíticas como la guerra Rusia-Ucrania y las fricciones Estados Unidos-China. Los países buscan refugio, no solo reducen su dependencia del dólar, sino que buscan activos más seguros: oro, euro, incluso activos digitales. La señal es clara: ya no ven a Estados Unidos como el refugio seguro indiscutible. Y mientras el dólar tiembla, un nuevo bloque económico emerge con fuerza. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y ahora dan la bienvenida a Arabia Saudita, Irán y Egipto. Gigantes petroleros y centros energéticos uniéndose. Juntos controlan más del 45% de la producción mundial de petróleo y cerca del 36% del PIB global. En su cumbre de 2024, los países BRICS discutieron oficialmente una moneda común: la unidad, posiblemente respaldada por oro, una declaración de guerra directa al dominio del dólar. La respuesta de Trump: una advertencia escalofriante. Si los BRICS siguen por ese camino, les aplicará aranceles de hasta el 50%. La crisis de suministro y la dependencia de China. Se está colapsando la cadena de suministro estadounidense. Las importaciones desde China cayeron un impactante 20% el año pasado. ¿Significa esto precios más altos?
¿Estantes vacíos? La respuesta contundente es sí. Estados Unidos ha dependido excesivamente de China durante décadas, beneficiándose de importaciones baratas, pero ahora Pekín está cambiando las reglas del juego. China no solo está reduciendo drásticamente sus tenencias de bonos del Tesoro, una fuente clave de financiación para el gobierno de Estados Unidos, lo que podría forzar a Estados Unidos a subir las tasas de interés y a enfrentar una inflación severa. También está reforzando su control sobre la exportación de materiales críticos, una medida que podría paralizar industrias enteras en Estados Unidos. ¿Qué impacto inmediato tendrán estas medidas en Estados Unidos? En tecnología y electrónica, más del 70% de los electrodomésticos de consumo en Estados Unidos vienen de China. Si el suministro se corta, ¿pagarías el doble por tu próximo smartphone? En la industria automotriz, los materiales esenciales para baterías de vehículos electrónicos y componentes clave provienen de China, lo que avisora una crisis de suministros en el horizonte. Y en energía renovable, China controla más del 90% de la producción de tierras raras, vitales para paneles solares y turbinas eólicas. ¿Se quedará Estados Unidos atrás en la carrera de la energía limpia? El problema es real. Las empresas estadounidenses no pueden encontrar alternativas rápidamente. Fabricar en Estados Unidos es mucho más caro. El resultado, el consumidor pagará el precio. Un estudio estima que un hogar estadounidense promedio podría pagar hasta $22,000 adicionales al año. Y no es solo la cadena de suministro. El dominio del dólar sigue erosionándose. China impulsa acuerdos comerciales en yuanes. Los BRICS reducen su dependencia del dólar. La proporción de reservas mundiales en dólares ha caído del 71% en 1999 a solo el 58% en 2023. Es el principio del fin del dominio del dólar. Estados Unidos intenta reaccionar. La ley de chips invierte $52,000 millones en producción nacional de semiconductores. Se busca reubicar cadenas de suministro a países amigos como India o México. Se plantean más aranceles a China. ¿Pero es suficiente o es demasiado tarde? Construir una cadena autosuficiente podría llevar una década y los costos de producción seguirán siendo más altos. La dependencia económica tiene un precio. Queremos leer tu análisis en los comentarios. México contraataca, guerra comercial y crisis migratoria. México sorprende a Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum le ha declarado la guerra comercial a Trump con un mensaje claro. No nos doblegaremos, y no son solo palabras. México está tomando medidas que ponen a Trump en una posición extremadamente difícil. Mientras Trump amenaza con nuevos aranceles, México prepara sus propias represalias. Para la industria automotriz, México suministra piezas claves a Detroit. Si imponen aranceles a las autopartes, más de $60,000 millones importados a Estados Unidos en 2022, los precios de los autos en Estados Unidos podrían dispersarse. También en agricultura y petróleo, México es un proveedor crucial. Si restringen las exportaciones, los precios de los alimentos y la gasolina en Estados Unidos podrían aumentar drásticamente. Imaginen el impacto en los supermercados. Otro as en la manga de México es el cierre fronterizo. El gobierno mexicano ha advertido sobre la posibilidad de un cierre temporal. Esto podría paralizar la cadena de suministro estadounidense, un arma estratégica poderosa. Pero la jugada más audaz de Sheinbaum es el frente migratorio, declarando que México no actuará como un puesto de control humanitario para Estados Unidos. Se niegan a bloquear el flujo de migrantes solo porque Washington lo exija. Las implicaciones: México deja de cooperar en el registro y examen de millones de migrantes, principalmente de Centroamérica. El flujo hacia Estados Unidos podría superarlo a 100,000 personas al mes. Una crisis humanitaria y política sin precedentes para Trump justo en medio de la temporada electoral de 2025. A este escenario se agrega el reporte que la administración Trump está considerando una zona de amortiguación militarizada en la frontera, poniendo tropas en contacto directo con migrantes, lo que plantea serias dudas legales y éticas, un tema explosivo en un año electoral. Y va más allá. Sheinbaum está impulsando un movimiento contra la hegemonía estadounidense. Viviremos en libertad y dignidad en nuestra propia tierra, no bajo las órdenes de Washington, declara. Un mensaje que resuena en Latinoamérica con apoyo de Venezuela, Cuba y Brasil. Estamos viendo el nacimiento de una alianza latinoamericana unida contra la intervención estadounidense. Europa se afianza y las tácticas de Estados Unidos.
Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Europa también redefine su posición en este nuevo panorama económico global. En Alemania, las recientes elecciones federales enviaron un mensaje claro. El bloque conservador, buscando autosuficiencia y estabilidad, obtuvo entre un 28 y 29% de los votos. El movimiento reformista AfD, aunque con ideas innovadoras, logró solo entre un 20 y 21%. El electorado alemán parece priorizar la estabilidad frente al cambio radical en tiempos inciertos. El líder conservador, Friedrich Merz, declaró: "Quiero participar en política para que un partido como la AfD ya no sea necesario. Un compromiso con valores intrínsecos y un futuro sostenible". Pero Estados Unidos no se queda quieto. Para proteger su mercado interno y abordar desequilibrios comerciales, Trump propone un arancel de hasta el 25% a los automóviles importados de la UE. Una cifra significativamente alta, una clara señal de presión para reestructurar el comercio global priorizando los intereses nacionales de Estados Unidos. Curiosamente, a pesar del resultado electoral, Trump expresó apoyo al impulso reformista en Alemania, representado por la AfD con su 20 a 21%. Un mensaje de que la innovación es necesaria incluso si la mayoría prefiere la estabilidad o una forma de fomentar división en Europa. La combinación es potente. Políticas proteccionistas de Estados Unidos y un impulso europeo hacia la autosuficiencia están sentando las bases para una nueva era en el comercio global. Una era más fragmentada, centrada en intereses nacionales y potencialmente menos cooperativa. El costo humano, historias de arrepentimiento e impacto. Pero más allá de las cifras macroeconómicas y las estrategias geopolíticas, ¿quién paga el precio real de estas decisiones? Están los ciudadanos comunes empezando a sentir el verdadero costo. La crisis es tal que ya ha llegado a veteranos que sirvieron 20 años en la Fuerza Aérea que votaron 3 veces por Trump creyendo que era la persona adecuada. Después de 9 meses trabajando en el Pentágono, con excelentes evaluaciones, fueron despedidos. Se estima que 6.000 veteranos perdieron empleos federales en el último mes, muchos con discapacidades y nadie los protege. Las medidas golpean a todos los estratos estadounidenses. En el estado de Iowa, que fue bastión de Trump, la gente confronta a sus representantes. Un votante encara al senador Grassley. ¿Por qué cree que el presidente Trump está por encima de la ley? ¿Por qué no se ha pronunciado? Una clara señal de pérdida de confianza en el nuevo gobierno republicano. En Pensilvania, pequeños comerciantes explicando el impacto de los aranceles. Si aplican un arancel del 25% a la carne de Canadá y México, va a aumentar el precio y el consumidor va a tener que pagarlo. ¿Benefician estas políticas a la gente o estrangulan a las pequeñas empresas? También la ciencia está detenida. Un estudio pionero sobre la cura del Alzheimer con un fármaco experimental prometedor se estancó debido a recortes presupuestarios. ¿Por qué sufre la investigación médica que afecta a vidas reales? La brecha entre ricos y pobres es cada vez más creciente. Mientras un multimillonario miembro del gabinete proporciona un robot Tesla de $30,000 en un podcast, miles ven sus cuentas de jubilación reducirse por un mercado inestable. Cuando se pregunta por empatía hacia quienes pierden ingresos, la respuesta es vaga. Se está ampliando la desconexión entre quienes toman decisiones y los afectados. Estas historias no son anécdotas aisladas, reflejan una creciente inquietud, y esta inquietud podría estar traduciéndose en un cambio político silencioso. En recientes elecciones especiales a nivel estatal, candidatos que representan a la clase trabajadora y valores comunitarios están ganando terreno. Superan las expectativas hasta 9 puntos en carreras que parecen imposibles. Cada voto cuenta. Caos total, el colapso de Wall Street y la furia canadiense. El momento en que se anunciaron los nuevos aranceles de Trump, presumiblemente los recíprocos o los dirigidos a aliados específicos, los mercados entraron en shock. El Dow Jones, más de 1.500 puntos abajo en un día. El S&P 500, su peor caída del año. El Nasdaq Q colapsado. Cuentas de jubilación 401k agotadas. Tasas hipotecarias al alza. Confianza del consumidor desplomada. Corporaciones gigantes perdiendo cientos de miles de millones. Despidos masivos y preparación para una tormenta económica inminente. Y no es solo Wall Street. Industrias clave como la automotriz, construcción y aeroespacial están siendo golpeadas.
El costo del acero y el aluminio se dispara, obligando a subir precios. ¿Y quién paga? Tú. Pero espera, porque se pone peor. Menos de 48 horas después del anuncio, Canadá, el vecino y aliado, contraataca. Y no se anda con rodeos. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, lo deja claro. Canadá no será intimidado. La amenaza es brutal. Cortar las exportaciones de electricidad a Estados Unidos. Ontario suministra el 10% de la energía a Nueva York, Michigan y el noreste. Si cumplen, millones de estadounidenses podrían enfrentar apagones, industrias paralizadas. Y eso no es todo. Canadá prepara nuevos aranceles a productos agrícolas y tecnológicos estadounidenses. Los agricultores estadounidenses podrían perder miles de millones. Las tecnologías también están en la mira. Esto ya es una guerra comercial a gran escala. Y entonces, Trump hace algo que nadie esperaba. En redes sociales, tras afirmar que Canadá se ha aprovechado de Estados Unidos, sugiere que Canadá debería convertirse en el estado número 51. La reacción mundial, indignación. Lo llaman imprudente, delirante, incluso sus partidos quedan atónitos. ¿Distracción o un peligroso cambio en política exterior? Gobierno al borde del abismo y advertencias finales. Y mientras la economía se tambalea y las tensiones internacionales explotan, la situación en Washington se vuelve crítica. El Congreso está paralizado. Un acuerdo presupuestario crucial está cancelado. Si no actúan ya, el gobierno de Estados Unidos podría cerrar. Las consecuencias de un cierre: millones de trabajadores federales sin paga, servicios esenciales como seguridad nacional y atención médica afectados. Otro golpe brutal a una economía ya herida. Al mismo tiempo, la propia administración Trump parece desmoronarse. Varios asesores económicos de alto nivel han renunciado, advirtiendo que estas políticas llevan a Estados Unidos al desastre. Un ex economista de la Casa Blanca lo dice sin rodeos. Esto es peor que 2008. Estamos caminando sonámbulos hacia una catástrofe económica. La incertidumbre se extiende como una plaga. Millones de empleos estadounidenses en riesgos, empresas exprimidas hasta el límite. China y la UE observan, preparando sus propias contramedidas. Los precios de la energía suben. Algunos analistas advierten que los precios de la gasolina podrían alcanzar récords en semanas. La economía estadounidense está al borde del precipicio sin una resolución clara a la vista. El futuro es peligrosamente incierto. Hemos recorrido un camino turbulento. Aranceles globales, represalias feroces, mercados en caída libre, la huida del dólar, el desafío de los BRICS, cadenas de suministros rotas, una crisis migratoria latente, tensiones transatlánticas, el costo humano palpable y una guerra comercial total y global. El panorama es complejo y cambia a cada instante. Lo que está claro es que las decisiones tomadas hoy tendrán consecuencias profundas y duraderas para el mundo entero. No solo en Estados Unidos, sino en cada rincón del planeta. El futuro no está escrito, pero se escribe con las acciones o inacciones de hoy. El tablero geopolítico está cambiando a una velocidad vertiginosa. Este no es el momento de la apatía, no es el momento de mirar hacia otro lado. Lo que está en juego es demasiado grande. Nuestra estabilidad económica, el orden internacional, el futuro de millones de familias. Lo que hemos presenciado en este profundo análisis es un claro recordatorio de la interconexión de la economía mundial y de cómo las decisiones de unos pocos pueden tener repercusiones masivas. Esta alianza inesperada y sus consecuencias nos invitan a reflexionar sobre el futuro del poder económico y el papel de cada nación en este escenario global. Tu voz es más importante que nunca. Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este video para que más personas conozcan la magnitud de lo que está sucediendo. Dale like y suscríbete para no perderte ninguna actualización crítica sobre esta y otras noticias de impacto mundial.